Bendito sea el Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar en la casa del Señor para, pues hermanos, abordar este tema que trae como título el nuevo calvinismo. Así es que hermanos, vamos a estar en la base bíblica del libro de Romanos, ahí en el capítulo 8, en su verso 30. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo y también a primera de Pedro 1:2 y así vamos a estar orando al Señor. Bendito el Señor para siempre. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Y ahora leemos ahí en primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Te damos gracias, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, adoramos al Señor Jesucristo, al Padre de la gloria, al Espíritu Santo, quien dirige nuestras vidas y quien nos ayuda, quien constriña nuestro corazón para poder seguir buscando, para seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, a cada varón, dama, niño, joven, señor, adolescente que escucha tu palabra y aquellos que aún no te tienen, Padre, para que puedan venir al encuentro personal con Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos, acerca del calvinismo. El nuevo calvinismo, dice, es una tradición, hermanos, evangélica. Fíjese bien, lo voy a recalcar, hermanos, nuevamente. El calvinismo es una tradición evangélica válida, pero no la adoptamos debido al énfasis que tienen este grupo, hermanos, un énfasis desmedido en la soberanía de Dios. Y le resta significado, le resta, hermanos, a los demás atributos del Señor. Sabemos que Dios, hermanos, es omnipresente, Él es omnisciente, así que Él, sabemos que tiene poder, hermanos, Él es maravilloso. Y ellos no, hermanos, le restan a esto y también Él es omnipresente, lo volvemos a repetir, es omnipresente y es omnisciente. Gloria al Señor, omnipotente es el Señor. Así que, hermanos, ¿por qué es omnisciente? Porque Él lo conoce todo. Así que no podemos nosotros restarle ese atributo al Señor y nada más quedarnos como lo hace el calvinismo, hermanos, con la soberanía de Dios. El nuevo calvinismo, hermanos, es un movimiento que se originó en Estados Unidos en los años 90 y el máximo exponente es John Piper, de una influencia puritana. Conocido también, hermanos, como un cristianismo, una iglesia, una fe reformada, hermanos. Y esta doctrina se puede resumir, hermanos, en un acróstico. Podemos ver aquí estas palabras, hermanos, que tenemos, esos conceptos, estos 5 puntos que tenemos aquí, se resumen en un acróstico, hermanos, con una palabra en inglés llamado tulip. Y vamos a ver nosotros que la postura arminiana, hermanos, estos otros 5 puntos que vemos aquí, es la respuesta a la tesis calvinista. Y de esta manera, hermanos, iniciamos este tema con el primer punto que abordan los calvinistas. Ellos dicen que, número 1, hay una depravación total en la humanidad. Y lo sabemos, hermanos, que el hombre por naturaleza es un hombre, hermanos, que tiende a buscar el mal. Es una sociedad, es un mundo, hablando, hermanos, de la humanidad total, que el Señor dice que es de una naturaleza caída. Y vemos aquí que el hombre, hermanos, busca sus propias, hermanos, situaciones y se inclina al mal, opta por el pecado. Y lo vamos a ver ahí en el libro de Efesios, en su capítulo 2. Vamos a estar viendo, hermanos, en el capítulo 5, que dice, aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, dice que por gracia ahora nosotros somos salvos. Entonces, hermanos, en ese apartado el calvinismo se apoya en la palabra del Señor, solamente, hermanos, que lo hace de una manera en que ellos dicen, como el hombre es pecador, como el hombre comete pecado, es como si dijeran, pues ya no tiene por qué alcanzar la salvación. Entonces, es un aspecto, es un punto muy delicado, hermanos. El punto número 2 es una elección, dice, incondicional. Y lo vamos a ver en el libro de San Juan, hermanos, en el capítulo, hermanos, 15, ahí en San Juan 15, en el verso 16, hermanos, dice, bendito sea el Señor. El Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ellos mencionan que hay una elección incondicional. ¿Por qué? El Señor dice que vosotros, dice, no me elegiste a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces ellos lo manejan de esta manera, hermanos, que es algo incondicional. El individuo, dice, se salva por la pura gracia de Dios, por la fe en Cristo. Pero hay un punto que mencionan y recalcan, dice, Dios desde la fundación del mundo eligió a ciertos individuos. Entonces aquí, hermanos, es donde, si nosotros nos ponemos a pensar, si nada más Dios eligió a ciertos individuos, entonces los demás, ¿en dónde entraríamos, hermanos? Y aquí es donde nos damos cuenta que por eso ellos mencionan que solamente hay una elección de personas, hay de una elección de grupos. Podríamos decir entonces que los demás quedan, hermanos, pues sin cobertura, los demás no alcanzan salvación, para los demás no hay perdón de pecados. Y nosotros sabemos que sí hay perdón de pecados, hermanos. El punto 3, hay una expiación limitada, o sea que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, ellos dicen que Jesús solamente murió por unos cuantos. ¿Por cuáles? Por los elegidos. Así que nosotros aquí sabemos, hermanos, que ellos limitan la gracia del Señor, limitan el sacrificio de Cristo. Dice, si Dios escogió, mencionan ellos, si Dios escogió a ciertos hombres para salvarlos, entonces Cristo, fíjese bien, dice, no pudo haber muerto por todos los hombres, sino solo por sus elegidos. Si nosotros nos quedáramos aquí, en que nada más Jesús murió por algunos cuantos, hermanos, entonces nadie sería salvo. Solamente, como mencionan ellos, los elegidos. Y el punto 4 dice, una gracia irresistible. La gracia, dice, ha de tener siempre su correspondencia a quien es dada. El predestinado que fue electo tarde o temprano responderá irresistiblemente a la gracia de Dios, pues nadie es capaz de decir no a Dios. Entonces ellos mencionan, dice, nadie puede quedarse sin decirle no al Señor. Es una gracia, dicen, irresistible. Hermanos, cierto, cuando usted viene al Señor, cuando usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, usted menciona y dice, yo ya no puedo hacer otra cosa, no debo hacer otra cosa porque la gracia del Señor está sobre mi vida. Pero esto es, hermanos, para el que ya conoce a Jesús, para el que ya ha venido al encuentro con Jesucristo y ya no puede, hermanos, cuando has conocido la gracia del Señor, la misericordia de Dios, ya no puede decir, pues ya no, hay que se quede, al ratito regreso, porque yo sé que Dios es amor, ya sé que Dios me perdona, sé que Dios me ama. Hermanos, ahí es donde están a veces los detalles, cuando alguien confunde que no hay una gracia a la que se pueda resistir, y hay quienes dicen, como Dios es amor, entonces puedo irme un rato al mundo y regresar de nuevo al fin que el Señor me perdona. Hermanos, este punto es igual un punto muy delicado, y vamos a 1 Corintios 1:9.
Y aquí vamos a ver lo que nos habla el verso, hermanos, en 1 Corintios 1:9, con respecto a este cuarto punto. Dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este verso, hermanos, habla de la comunión con el Señor. Y esto es lo que ellos mencionan, que dice que el predestinado que fue electo, tarde o temprano responderá irresistiblemente a la gracia de Dios. Pues nadie es capaz de decirle no al Señor, por la comunión que hay, hermanos, entre el hombre y Dios. Dios lo menciona aquí, hermanos, dice: por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero, hermanos, nosotros no solamente porque Dios nos ha llamado, no solamente por eso le vamos a servir, no solamente por eso le vamos a buscar, no solamente por eso vamos a decir: sí, Señor, aquí estoy, porque si no, ya no vas a hablarme. No, hermanos, sino que tenemos que estar nosotros conscientes de que la comunión con el Dios, hermanos, debe ser de manera continua, de manera, hermanos, en que estemos nosotros sedientos, buscando la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y el punto número 5 habla de la preservación de los santos. Menciona aquí que los elegidos serán preservados por Dios hasta el final. Y no es posible que esta gente, hermanos, sea apóstata. Y este es uno de los estandartes de esta doctrina. ¿Por qué, hermanos? Vamos a leer en Filipenses, hermanos, 1:6, ahí en Filipenses, en el capítulo 1, gloria al Señor. En el verso 6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos de esto. Entonces ellos este verso, hermanos, lo toman como un verso, hermanos, como un estandarte en su doctrina. Y dice aquí que los elegidos serán preservados por Dios hasta el final. Y no es posible que ellos empiecen a apostatar de la fe. O sea, un apóstata, hermanos, es alguien que se aparta, es alguien que reniega. Y ellos dicen que, hermanos, alguien que ya ha sido llamado, que ya ha sido elegido, no puede después apostatar de la fe. Entonces, aquí es muy conveniente que usted se ponga a meditar en esto. Allí en su cuarto, en la noche, cuando vaya a descansar, piense, hermanos, medítelo y diga: ¿será que cuando Dios llama, Dios lo encuentra a usted y lo llama y lo hace su hijo? Y usted sabe lo que es ahora la sana doctrina, la buena palabra. Y ahora usted dice: pues yo creo que no tengo riesgos de perderme. Yo creo que ya no hay riesgo porque ya Dios me eligió, ya Dios me llamó, ya soy salvo. Yo creo, hermanos, que debemos estar muy conscientes en lo que hablamos, en lo que decimos y en cómo nos comunicamos con el Señor, porque puede que haya peligro cuando alguien diga: pues estoy bien, ya soy salvo, ya soy hijo de Dios y ya no hay problema, ya soy santo. Como lo dice el libro de Corintios, hermanos, que Dios llamó, pues dice, cuando habla, y esto erais algunos, pero ya Dios nos llamó, ya Dios nos lavó, nos santificó, nos justificó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu de Dios. Es cierto. Por eso debemos con más cuidado, hermanos, saber guardar nuestra salvación. Por eso dice la palabra del Señor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, en este apartado, porque, hermanos, dice que los elegidos serán preservados por Dios hasta el fin. Y no es posible que en algún momento estas personas se aparten o renieguen del Señor. Por eso le decía: piénselo, tenga cuidado, tengamos cuidado. Y vamos a ver, hermanos, cuál es la respuesta, cuál es la postura de los arminianos a la tesis de
hermanos, el nuevo calvinismo. La respuesta, hermanos, es una tesis del teólogo Jacobo Arminio. Precisamente por eso se llama así, hermanos, una postura arminiana. Y tenemos aquí el primer punto, hermanos, que dice depravación total. En este apartado ellos están de acuerdo en lo que hablan, hermanos, los calvinistas. ¿Por qué? Porque realmente el hombre, hermanos, por naturaleza está en pecado, por naturaleza. Y si nosotros leemos, vemos ahí en Romanos 3:23, nos dice, porque, hermanos, por cuanto todos, dice el Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre, por su forma de ser y, hermanos, de pensar, está inclinado, hermanos, siempre a hacer el mal. Por eso hay una depravación y lo encierran en esta palabra, en las dos posturas, hermanos. Hay una depravación total. Si Jesucristo, hermanos, no hubiera venido al mundo a rescatar al ser humano, hermanos, el hombre seguiría muerto en delitos y pecados. Pero Jesucristo ha venido, hermanos, para darnos vida, como dice la porción de la palabra, y vida en abundancia. Aquí tenemos, hermanos, ahora el punto 2. Aquí vemos una elección incondicional. Pero aquí, hermanos, los arminianos ven una elección condicional. ¿Por qué, hermanos? Porque sostienen que el plan de Dios fue preparar, enviar a su Hijo Jesucristo al mundo, hermanos, en rescate del hombre, para que todo hombre, hermanos, sea salvo. Y eso lo vamos a ver, hermanos, en Efesios, en el capítulo 2, verso 8. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos por gracia, hermanos. El Señor sabe, hermanos, quiénes son sus elegidos. Aquellos que perseveren, hermanos, con la ayuda de la gracia hasta el final. No podemos, hermanos, nosotros perseverar hasta el final si Dios no nos extiende su gracia. Si Dios no nos mira con misericordia, nosotros no podemos. Por eso hace un rato en el punto último les decía, hermano, no podemos decir, ya soy salvo y ahora puedo hacer lo que yo quiera, ahora puedo ir a donde yo quiera. A fin de cuentas que Dios ya me llamó y ya me va a guardar, me va a reservar mi lugar hasta el final. Tengamos cuidado con esto, porque, hermanos, dice, aquellos que perseveren con la ayuda de la gracia hasta el final. Eso no indica que algunos, fíjese bien, eso no indica que alguno que desertó no recibió la salvación, sino que eligió por sí mismo dejar la fe. Vuelvo a recalcar, no le asegura a nadie, hermanos. Si alguien ya vino a Cristo, recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador, y dice, y se regresa al mundo, hermanos, eso dice aquí, no indica que alguno que desertó no recibió la salvación. Eso no quiere decir que alguien no fue salvo, ahí está la salvación. Pero desertó no porque el Señor, hermano, le cerró la puerta. Desertó no porque Dios le dijo, aquí ya no cabes. Desertó, hermanos, ¿por qué? Hermanos, porque abandonó la fe. Y hay quienes, hermanos, en ocasiones dicen, es que Dios se olvidó de mí. Es que el Señor ¿dónde estaba el Señor cuando vino la enfermedad? ¿En dónde estaba Dios cuando vino el problema? Hoy en día, en esta pandemia que estamos viviendo, tal vez alguien diga, el Señor me ha abandonado, el Señor ya no me escucha. O cuando vienen problemas, situaciones a la vida de cualquier índole, alguien diga, es que si soy su hijo, si Él es mi padre, ¿por qué no me contesta en esta situación? ¿Por qué no me contesta? Si ahora es cuando más lo necesito. Y cuando a alguien
Cuando alguien siente que Dios no le está contestando su necesidad, su petición o la enfermedad en que se encuentra, entonces abandonan el camino y con ello abandonan la fe. Y ahí, hermanos, el error, volvemos, hermanos, ¿quién lo está cometiendo? El hombre mismo. Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo el sacrificio en la cruz. Ahora solo corresponde al ser humano, hermanos, serle fiel a Dios. Punto 3 dice, expiación ilimitada. Y acá vemos que hay una expiación limitada. Pero acá nos habla de una expiación ilimitada. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo, hermanos, cuando vino al mundo, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo extendió la salvación ¿a quiénes, hermanos? A todo el mundo. Así que no, su expiación, su sangre, su muerte, hermanos, no es limitada, es ilimitada, porque es para todo aquel que quiera venir a Jesús. Y punto 4, su gracia es, hermano, resistible. Menciona aquí, el Espíritu, hermanos, actúa sobre las personas, hermanos, sin que ésta termine necesariamente en una conversión. Muchos rechazan al Espíritu Santo y lo resisten. Ellos mencionan gracia irresistible, pero los arminianos dicen hay una gracia resistible. ¿Por qué, hermanos? Porque viene Dios, viene el Espíritu Santo, toca la vida del hombre y el hombre, hermanos, resiste a la gracia. En otras palabras, hermanos, no quiere venir a humillarse, no quiere venir a reconocer el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, hay seguridad en Cristo. Sabemos que existe la posibilidad de caer. Sí, hermanos, existe la posibilidad de caer de la gracia de Dios. No estamos, volvemos a lo mismo, no estamos seguros, como mencionan aquí, sino que, hermanos, la seguridad solamente está en Jesús de Nazaret. Por eso Pablo, hermanos, ahí en el libro de Corintios, en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo, dice, venga a ser eliminado. Hermanos, no sea que caigamos de la gracia del Señor, porque a veces hay momentos en la vida que alguien no sabe qué hacer. Solo porque hay momentos en la vida del hombre y de la mujer desgastantes, agobiantes. Tal vez con esta pandemia hay hogares que han tenido decesos de amigos, de familiares cercanos y dicen, ya no, Dios no ha estado conmigo, Dios no me ha escuchado. Y déjeme decirle que Dios está con nosotros, que Dios está allí presente. Y Él quiere que nosotros, hermanos, meditemos en estos 5 puntos que acabamos de mencionar. Y le voy a leer, hermanos, lo que dice, hermanos, la conclusión directamente como la trae nuestro expositor, hermanos, que manejamos aquí en nuestra iglesia. Y dice la conclusión: Asambleas de Dios es una organización de raíces arminianas, pero hemos de reconocer que tanto arminianos como calvinistas somos primeramente. ¿Qué somos, hermanos, nosotros? Cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Esto es una tesis de alguien que confió en el Señor y que buscó las formas de tratar, hermanos, de llegar, de llevar las palabras más razonables al ser humano. Pero ante todo nosotros somos hijos de Dios. En lo que debemos mantenernos firmes es en nuestra convicción de que es la voluntad del Señor que todos escuchen el Evangelio, que Dios manifiesta su gracia a toda la humanidad y que todos los que confiesen a Jesús como Señor serán salvos. Si usted y yo, hermano, aceptamos, buscamos la gracia de Dios y le decimos, Señor, ayúdanos para que en tu presencia
nosotros reconozcamos cada día que en nuestro cuerpo, por eso Pablo decía, hay dos naturalezas en mi vida. Una me busca, una quiere que busque lo malo y la otra quiere que busque lo bueno. Nosotros debemos reconocer, hermanos, que Dios siempre va a estar presente y va a estar en esa elección condicional, en esa expiación ilimitada, en ese amor, en esa gracia para con cada uno de nosotros, hermanos, y en Él hay seguridad. Cuando usted, varón, dama, no sepa qué hacer y no sepa dónde ir, y a lo mejor diga, pues no sé si estoy siguiendo la verdadera doctrina, no sé si realmente estoy buscando al Señor. Déjeme decirle, hermanos, que si usted recuerda, y ya para concluir, hermanos, con estos versos, hermanos, mencionamos ahí en el libro de Juan, en el capítulo 9, en el verso, hermanos, 19, mencionamos acerca de un varón cuando este hombre estaba ciego de nacimiento. Y le preguntaron diciendo otros grupos que estaban enojados por el milagro que Jesús había hecho con este hombre. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? Le preguntaron a los padres de aquel joven, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Y sus padres le respondieron, le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Y el verso 25, hermanos, cuando le preguntan a este varón, él responde y dice, si es pecador, hablando que aquella gente decía que Jesús era pecador, entonces él dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermanos, hay hombres y mujeres que les gusta tal vez analizar profundamente las escrituras y en ese profundizar, hermanos, en el camino se van perdiendo. Pero Dios quiere que usted y yo no nos perdamos en el camino, sino que digamos, Señor, ayúdame en esta situación. Cuando yo ya no sé qué hacer, cuando no sepa cómo conducirme. Usted y yo, hermanos, en alguna ocasión hemos recibido una misericordia de Dios, un milagro de Dios. Y podemos decir como aquel hombre, yo no sé, porque tal vez venimos, hermanos, de un lugar de pecado, de derrota. Y ahora que somos hijos de Dios decimos, yo no sé qué vio el Señor en mí. Lo único que sé que antes no veía, que antes no sabía lo que hacía, pero ahora sí sé lo que hago porque estoy siguiendo al Señor. Tenemos la oportunidad, mi hermano. Conocemos, hermanos, cómo había en la cruz del Calvario, a la izquierda y a la derecha de nuestro Señor Jesucristo, había dos malhechores. Uno estaba, hermanos, en una forma en que le decía al maestro, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Y por qué no nos salvas? ¿Por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Y le decía el que estaba a la derecha, Él es justo. Nosotros sí tenemos por qué estar aquí, pero Él no. Y le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, solo quiero decirle que tenemos la misma oportunidad, usted y yo, para ser salvos. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. No hay, hermanos, otro camino, solo Jesús. Oremos a Dios en esta tarde y pidámosle que nos siga ayudando para seguirle buscando cada día más. Te damos gracias, Señor. Adoramos tu nombre y solo te rogamos que nos ayudes, porque en el camino tal vez vamos a encontrar muchas cosas, Padre, que tal vez nos digan que esto es bueno o lo otro es bueno,
Pero el Señor nos sigue diciendo que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor, bendición para tu pueblo y que nos ayudes para que podamos cada día ir al Padre, ir al Hijo, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, Señor, a poder, Señor eterno, estar en el camino en donde tú quieres que estemos, Señor, y adorando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor. Amén.